Sonido graba, cámara graba. Vamos en 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Esto no es una IA, conversaciones humanas sobre inteligencia artificial. Este primer episodio estamos acá con Mary del equipo de educación a distancia de Flaxo Argentina y con una invitada maravillosa, muy querida especialmente por mí. Nos visita Fabiana Greenstein. Fabi es una gran pedagoga, tiene un montón de experiencia en el ámbito universitario, en la creación de carreras, en la formación de docentes. Formalmente ella es doctora en educación, es la directora de la especialización en docencia universitaria de la UBA, es integrante de la red académica de inteligencia artificial y educación. Bueno, como os dije, tiene una vasta experiencia, es un hermoso placer tenerte acá con Gracias, qué nosotros. linda. Gracias, qué linda presentación, vale, gracias. Bueno, tengo que decir que es la mejor jefa que tuve en mi vida, así que ese es un adicional, pero Qué realmente bueno. es así. Fabi, llegó la inteligencia artificial a la universidad. ¿Qué implicó esa llegada? Bueno, esa llegada implicó asombro, ¿no? Asombro. Eh, y un poco de alerta, diría, en términos generales, ¿no? Y depende en qué ámbito, porque la universidad es muy grande, hay muchas universidades, muchas facultades y en las facultades trabajan profesionales de diferentes disciplinas. Entonces, de acuerdo a la disciplina y al mayor o menor apego que tengan esos profesionales con respecto a la tecnología y a los usos de las tecnologías digitales en general, fue la primera sensación o impresión de la llegada de la IA. Yo podría decir que en algunos ámbitos casi ignorada, mira esto qué interesante, y hasta ahí. En otros, mucha predisposición a, bueno, veamos de qué se trata, o curiosidad. Y creo que nos llevó un tiempito hasta que, bueno, vamos a estudiar en serio, ¿no? ¿Qué es la IA? Porque parece que viene en serio, viene de verdad, viene con un potencial por detrás que no podemos ignorar. Pero esto sucedió de una manera, como te digo, ¿vale? Muy diferente en cada ámbito, ¿no? Y hasta el día de hoy, yo diría que hay algunos ámbitos en los que empieza a tener una presencia contundente y otros en los que todavía vamos de a poquito, con cautela, nos vamos fijando. Y creo que la presión o la tensión más fuerte o la razón por la cual en algunos ámbitos académicos se filtra de una manera más fuerte es por nuestros estudiantes, ¿no? Porque indudablemente ahí aparecen en escena otros protagonistas bueno, que deciden utilizar este tipo de tecnología para la vida académica, no solamente para su vida personal. Entonces, ahí docentes, gestores, investigadores empiezan a pensar, bueno, algo tenemos que hacer con esto, ¿no? Pero bueno, me parece que es muy variable la forma como empieza a penetrar. De alguna manera impacta en dos aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con la enseñanza, como vos decís, lo traen los estudiantes, Sí, ocurre, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué sí, implica enseñar con esta tecnología? ¿Qué sí. implica aprender con esta tecnología? Y después otra, sobre la que vamos a hablar más adelante, es, bueno, el ámbito profesional, digo, cómo los preparamos para el mundo que efectivamente va a tener algo de esta tecnología muy fuertemente involucrado en el mundo laboral. Sí, en ese sentido nos interesa preguntarte para vos qué desafíos presenta en cuanto a la delegación de habilidades cognitivas e intelectuales la incorporación de este tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa, porque lógicamente empieza a hablarse mucho de esto, de cómo repercute en qué delegamos, qué dejamos de hacer, qué proyectamos también ahí y si eso nos beneficia más o menos. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, una de los primeros estudios o avances que se hicieron en términos de las capacidades o competencias que en todo caso se pierden o se ganan utilizando inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque Sí, sí, estamos sí. hablando de este tipo de inteligencia artificial en particular,
Bueno, el MIT Media Lab hizo estudios muy interesantes que terminó generando esta idea de deuda cognitiva, ¿no? Sí. Como que hay algo que se produce en el uso en donde dejamos de hacer o dejamos de implementar ciertos procesos cognitivos, y qué pasa con aquellos que no los tienen incorporados como procesos habituales de pensamiento, ¿no? Que son nuestros estudiantes, justamente. ¿Cuánto de estos procesos cognitivos que no se van a terminar desarrollando porque se delegan en la IA, se van a perder? Y esto es interesante porque a mí me parece, yo no sería tan drástica en la conclusión, digamos, porque así como hay ciertas capacidades y procesos que probablemente en el camino los seres humanos dejemos de tener como una actividad cognitiva permanente, probablemente desarrollemos otros, ¿no? Y así mismo en el propio MIT, pero no en el Media Lab, sino en lo que sería su escuela de administración, hay unos investigadores que están trabajando también acerca de la forma como el uso de la IA se vuelve complementario con las tareas humanas. Y ahí engancho con tu otra observación vinculada al tema del campo profesional o de nosotros formamos profesionales en la universidad. También hay muchos de ellos que se dedican a la producción de conocimientos, a la investigación, pero básicamente nuestras universidades en la Argentina por lo menos son muy napoleónicas y lo que hacen básicamente es formar profesionales de distintos campos. La pregunta que nos podemos hacer entonces desde la formación es qué capacidades esos profesionales van a precisar para desempeñarse en el futuro, yo diría en el presente, porque si nos arreglamos con eso ya estamos bárbaros. Pero bueno, pensando en un futuro que va a ser también diferente al de hoy. O sea, el alumno que ingresa hoy a estudiar para ser contador, ingeniero, para ser veterinario, para hacer física nuclear, bueno, entran ahora a una carrera que dentro de 5, 6, 7 años, cuando se desempeñen en algún ámbito profesional, van a pasar otras cosas distintas a las que pasan hoy con respecto a esta tecnología o a estas tecnologías que todavía nos asombran, todavía nos fascinan, todavía nos atemorizan, ¿no? Porque todo esto. Y entonces, ¿en qué los tenemos que formar? ¿Cuáles son las capacidades que deberíamos desarrollar en estos que son hoy nuestros estudiantes? Aún sabiendo que hay algunos procesos cognitivos que los van a delegar en la IA. Entiendo yo que son, a ver, una cosa es lo que es, otra cosa es el deber ser, ¿no? Se nos mezclan ambos planos. Pero en cuanto a yo no quiero hablar de lo que sucede, porque suceden muchas cosas y muy diversas, pero sí de lo que me parece que debiera suceder. Nosotros vamos a tener que delegar en la IA muchas de las actividades que cotidianamente veníamos realizando nosotros para nuestra producción. En nuestro caso somos analistas simbólicos los que trabajamos en el campo de la educación, trabajamos con símbolos y la IA también. Entonces, mucho de lo que nosotros antes hacíamos vamos a tener que indefectiblemente ir delegando en la IA. Pero este estudio del MIT, de la Escuela de Administración, creo que la investigadora se llama Isabela Loisa, plantea que en realidad hay una cantidad de capacidades humanas que ella define como intensivas o críticas que no se pueden delegar en la IA, que es imposible delegar en la IA hoy como existe la IA, hasta donde Sí, claro. llegamos hoy con esa tecnología. Son capacidades propias del ser humano y muchas de esas capacidades las universidades no las tenemos en el foco de la formación. Por ejemplo, algunas que tienen que ver con la capacidad de empatizar, vincularse con otros y colaborar o trabajar en interacción con otros, no es algo que podamos delegar en la IA. Es algo que nosotros venimos diciendo hace años que tenemos que hacer. ¿Lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
¿Qué parte de la formación o de nuestros planes de estudio incorporan esa capacidad? Digo otra, todo lo que tiene que ver con la originalidad, la creatividad, ¿no? Incluso el sentido común, pero todo lo que es ir más allá de ese sentido común para adentrarse en el mundo de lo desconocido, de lo no indagado aún y que genera algo original, algo diferente, algo creativo. Bueno, eso, ¿cómo lo formamos, ese espíritu creativo, ¿no? Menciona también algunas otras capacidades que van más allá de la racionalidad. Porque Claro. nosotros siempre estamos muy metidos en esto del pensamiento, el pensamiento crítico, pero hay todo digamos, una cantidad de capacidades, de habilidades, de modos de estar en el mundo que tenemos los seres humanos, yo diría hasta más artísticas o que tienen que ver con otras vetas que tiene la humanidad, que no tienen que ver con esa racionalidad, ¿no? Que es muy instrumental, muy de la lógica. Que por ahí eso, si lo delegamos en la IA, nos puede acelerar muchos procesos y nos puede ayudar en muchos procesos. Y está bien que así sea porque en realidad es un trabajo complementario. O sea, ahí hay algo del humano-máquina. Esta es una discusión más vieja que no sé qué, ¿no? De la interacción humano-máquina o humano-tecnología, que yo digo, lo ponemos como si fuera un par que entra en tensión, y en realidad el humano es la tecnología, porque no hay tecnología sin un ser humano. O sea, es como, va de suyo, sí, claro, que somos tecnología desde que descubrimos cómo hacer fuego en adelante. Entonces, bueno, pero esto es algo que no se visualiza tanto de esa manera. No, creo que hay algo también, siempre la tecnología vino a desafiarnos cómo enseñar, ¿no? Porque sí, y hay algo en el contexto de la universidad, primero que la pregunta por la enseñanza es una pregunta muy nueva. Hace poco que nos preguntamos como nivel qué implica enseñar. Sí. Y después, como vos decís, yo te escuchaba y pensaba en el mito de que la inteligencia artificial es inteligente, ¿no? Bueno, hace determinadas funciones de la inteligencia. El problema es que justo son las funciones que en la universidad nos parecían fundamentales. Claro. Y ahora tenemos el desafío de, bueno, ¿cómo lo formamos? ¿Cómo formamos esas capacidades nuevas? Es una pregunta que tenemos que construir, porque creo que ni siquiera los que venimos de formación didáctica tenemos la respuesta, ¿no? Totalmente. Si pensamos en la evaluación, cuando vos decías cómo llegó la inteligencia artificial a la universidad, mostrabas algunas cosas, llegó como una sospecha también, ¿no? Claro. Van a hacerlo, ¿cómo voy a evaluar si lo están haciendo con inteligencia artificial como si eso de por sí estuviera mal? Pero después lo que pone en tensión es cómo evaluamos, no si se hace o no, ¿no? Totalmente. Ahora, si vos pensás, no sé, si nos remontamos a Alan Turing, ¿no? Ya ahí había una pregunta que tenía que ver con el engaño, ¿no? Si la máquina nos puede engañar, Claro. Era un ejercicio teórico, pero si nos pudiera engañar, haciéndonos creer que la respuesta que nos da es una respuesta humana, entonces hablamos de una máquina inteligente. Yo creo que esa idea de sospecha o de engaño está muy presente en el uso de inteligencia artificial, pero es porque no la estamos pensando como complementaria de nuestras propias capacidades. Por ejemplo, la capacidad del juicio ético, la valoración ética, de sopesar en un dilema moral, bueno, cómo nos posiciona. Eso es algo que la IA no va a poder resolver. Ahora, sí nos podemos valer de la IA para, por ejemplo, hacer una búsqueda de casos o situaciones en las cuales haya sucedido cosas similares y cómo se resolvieron. Entonces, vos preguntás en términos de la didáctica. Yo durante años trabajé con docentes, formando docentes universitarios, en lo que es la metodología o la estrategia didáctica de enseñanza basada en problemas, ¿no? La resolución de problemas. No sé, creo que hace 20 años que doy clases sobre esto. Y sigue siendo una novedad para muchos docentes que llegan a los nuevos cursos, que podemos trabajar en base a la resolución de problemas. Yo creo que hoy más que nunca eso se pone como arriba de la mesa. Los datos, la información, incluso el conocimiento, sobre esto quiero decir algo porque me parece súper importante, pero termino la idea. El conocimiento que circula hoy en Internet y que le permite a la IA
alimentarse, para poder darnos a nosotros un cuadro comparativo de lo que dice fulano, mengano y mengano sobre tal tema. En realidad, todo ese background que anda disponible, esos datos y demás, no alcanza para que el sujeto pueda entender de qué manera resuelve una situación problemática. Yo puedo ir a los libros, leer un montón, pero bueno, cuando estoy frente al problema es cuando se me juega a mí el juicio crítico, el juicio ético, las valoraciones. Algo que dice Loisa que me parece súper interesante, lo leí hace muy poco, porque eso lo tengo tan fresquito, que es la capacidad de tener esperanza. Yo creo que ahí hay un tema de traducción, pero supongamos que lo decodificamos como expectativa o intencionalidad. Yo espero que pase algo con esto. Eso la IA no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo formamos a nuestros estudiantes en la resolución de problemas complejos, que son los con los que se van a enfrentar seguramente en su vida profesional, usando la IA como un complemento de su actividad profesional? O sea, yo soy capaz de poder resolver eso. Un médico puede resolver un problema clínico, decidir un tratamiento, pero se puede valer de la IA porque va a acompañar ese proceso de decisión acelerando muchas de las decisiones que en otro momento le hubieran llevado más tiempo tomar. Entonces hay un tema de aceleración que se pone en juego ahí muy interesante para algunas actividades, para otras no, privilegiaría la lentitud, pero para algunas cuestiones, por ejemplo, acelerar el proceso de, no sé, para procesar lo que sería un nuevo medicamento, ¿no? Y bueno, que se acelere está bueno, ¿no? Ahora, para ciertos aprendizajes privilegiaría la lentitud, entonces depende de qué estemos hablando. Pero la IA aparece ahí complementando de alguna manera la actividad del profesional. Entonces, en la docencia, un poco para cerrar la idea que vos traías de la evaluación y de la sospecha y demás, y deberíamos empezar los docentes a amigarnos con una tecnología que está presente en el aula, como lo han estado los celulares desde hace por lo menos 10 años, que están presentes en el aula, nos guste más o menos, y tenemos que hacer algo con esa situación. Bueno, de la misma manera, la IA va a estar presente en todas nuestras actividades y tenemos que empezar a amigarnos con esa idea para potenciar lo que hacemos, pensándola como complementaria y no como una competencia, porque creo que ese es el problema. Si la concebimos como competencia, vamos fritos, ¿no? Vamos por mal camino, perdón. No, que quería conectar con lo que venís diciendo para enlazar un poco la formación profesional en el mundo del trabajo, que en los últimos tiempos se empezaron a ver como mucho más búsquedas o avisos, en donde ya pasaba desde antes que capaz la titulación para algunos tipos de puestos no es tan relevante hoy, sino la expertise o bueno, la experiencia que hayas ganado, pero ahora se suma también el conocimiento de herramientas de inteligencia artificial generativa, y yo observo en LinkedIn, o sea, algunas búsquedas en donde capaz ya ni aparece la titulación. Es relevante la experiencia y es un plus o es deseable y a veces es un requisito excluyente conocer o manejar estas herramientas. Claro. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué peso tiene la universidad y qué lugar tiene la universidad frente a esta situación? Que puede ser coyuntural o no, pero que compite con demandas prácticas del momento. Entonces ahí la universidad, ¿cómo se tiene que posicionar y cómo tiene que formar, como vos te preguntabas también? Vos sabés que hace más de 20 años yo trabajaba en una facultad de ingeniería y hicimos un recorrido por varias empresas junto con un grupo ahí de la facultad, preguntando en esas empresas a los gerentes, los CEO, los que estaban a cargo de la selección de personal y demás, cuáles eran las competencias que ellos esperaban de los ingenieros e ingenieras que reclutaban en las empresas. Y resulta que las competencias, si yo no tengo la lista en mi cabeza de memoria, pero si yo fuera a buscar el listado, me encontraría que son las mismas que ahora se están definiendo como las capacidades o habilidades que tienen que tener los profesionales para un buen desempeño. Y agregale el manejo de este tipo de herramientas. Entonces la pregunta, me parece, es
¿qué hacemos las universidades para formar en esas competencias que antes se solían, competencias, habilidades, capacidades, que antes se solían llamar, o hasta el día de hoy, ¿no?, blandas, pero que en lugar de eso podemos empezar a hablar de competencias críticas, porque son indispensables para un buen profesional. Entonces, me parece que la pregunta es esa: ¿qué hacemos en nosotros como formadores, en las universidades, en nuestros planes de estudio, para poder desarrollar ese tipo de capacidades que además no se desarrollan del día para el otro, ¿no? Ni tampoco, y muchas veces sucede que profesionales muy bien formados en contenidos, no necesariamente cuando salen al mundo laboral, se desempeñan con ciertas habilidades que deberían haber adquirido en la universidad, pero que sin embargo la terminan adquiriendo en el mundo del trabajo y después de mucha experiencia en ese mundo del trabajo, ¿no? Y les cuesta un montón. Entonces a mí me parece que esa es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Y también me parece como que el core de nuestros planes de estudio, que son muy enciclopédicos, lo siguen siendo, y no está mal, porque hay ciertos núcleos de conocimiento que son imprescindibles para poder comprender, digamos, la lógica interna o la estructura interna epistemológica de una disciplina. No hay manera... Y además para tener una experiencia del conocimiento, porque si el conocimiento está dado por la tecnología o estas tecnologías, no tenemos esa experiencia de la sabiduría, de la definición de... Sí, de interactuar saber, con el objeto de sí. conocimiento de una manera que también me parece una capacidad que no tiene la IA, reflexiva, ¿no? De ese ir y venir y esa construcción que es muy individual, además muy idiosincrática, no es igual para todos, pero que genera a partir de ese vínculo con el objeto y con otros, porque con los compañeros, compañeras, docentes, se va construyendo ahí un saber que solo pueden hacer de esa experiencia. Digo, el conocimiento de orden superior no lo adquirís lo adquirís, puede ser fuera de la universidad, pero es difícil. Es muy difícil. Tenés que tener, no sé, como muchas habilidades y además mucha disponibilidad para poder adquirirlo por fuera del ámbito universitario. En cada profesión, ¿no? Lo que es el conocimiento de orden superior para un bioquímico, para un físico, para un abogado, ¿no? Ahí tienen un núcleo duro de saber, de conocimiento, que es necesario y que se aprende en la universidad. El tema es cómo se aprende. Claro. Y cómo se enseña, ¿no? Y hay algo de la construcción identitaria también profesional, Total. del hábitus profesional que uno lo construye en la universidad. Indudablemente. Y si no transitas la universidad no lo tenés. Absolutamente. Y un código, una cultura, una manera de vincularse. Por eso son todas habilidades que no están ni siquiera en los libros, no necesariamente, pero que se aprenden en la universidad. Entonces me parece que ahí todavía tenemos un rol y un papel fundamental, como que ese es el core de la enseñanza, lo que tenemos que poder visualizar, que creo yo que es lo más difícil, ¿no? Que es ese tema de entender a la IA como una tecnología que complementa nuestro trabajo, tanto científico como de docencia, porque también en el mundo de la investigación está pasando esto y la está revolucionando bastante. Sí, total. Entonces, bueno, me parece que hay que asumir esa complementariedad, para lo cual es necesaria la alfabetización. No hay manera de que vos puedas entender esto de que me puede complementar si no probaste, si no ensayaste, si no exploraste. Yo digo, bueno, tiene que haber un marco para usar la IA. El marco debería incluir un primer pasito que sería la exploración. Cada uno de nosotros que somos académicos, estamos en la universidad trabajando en formación en gestión universitaria, no importa, investigación, lo que hagas, nos implica necesariamente una actualización que siempre nos actualizamos en el contenido, en el conocimiento de nuestra disciplina. Bueno, ahora nos toca actualizarnos en esto que es por ahí más instrumental o que parece más instrumental, pero que necesitamos explorar, investigar, ensayar, probar y equivocarnos, descartar, decir, no, esto yo no lo voy a usar, pero sí puedo usar esto otro.
Y eso lleva tiempo también, porque no se aprende a utilizar inteligencia artificial también en 5 minutos, ¿no? Y aparte las herramientas van cambiando todo el tiempo. Entonces, bueno, hay todo un trabajo para hacer ahí. Y un trabajo, me parece, una responsabilidad de los gestores de procurar la formación de nuestros docentes, ¿no? O sea, que tengan espacios de formación, espacios para explorar, para ensayar y equivocarse, ¿no? Me parece que esto es imprescindible. Porque también es pedirle demasiado a la universidad. Bueno, ahora con IA. Es como, de pronto, nada. Y además, no es un impacto, ¿no? Porque no es que cayó del cielo de pronto la IA, no. Entonces, bueno, me parece que empezar a entender que este es el mundo en el que vivimos, que es un mundo así, un poco entrelazado entre aquello que es digital y lo que no lo es. Hay como unos lazos y puentes que hoy es imposible no transitarlos, ¿no? Me parece, para cualquiera. Sí, creo que vale la pena instalar justamente las preguntas, ¿no? Sobre qué hacemos con esto, porque también las tecnologías llegan con tanques discursivos que prometen y dicen un montón de cosas, ¿no? Entonces, en esto de la universidad se va a terminar, o sea, digo, bueno, poder dar la discusión adentro de las universidades también para fortalecer los argumentos, porque en realidad los jóvenes siguen yendo a la universidad, o sea, que entonces, claro, no es, más allá de esos discursos, sigue pasando. Siguen creyendo que hay un lugar valioso al que ir a formarse. Totalmente. Entonces, poder fortalecer esto, dando la discusión de cómo queremos transformar la universidad para que genere mejores competencias, mejores habilidades, porque defenderla de manera obsoleta tampoco tiene mucho sentido, pero discursivamente también acompañar esto de que es un lugar que vale la pena. Totalmente. Fabi, sí, decís. No, que no me quería olvidar, porque antes medio como lo pasé por ahí, dijiste. Porque hay algo vinculado a la producción y diseminación, difusión del conocimiento que es propio de la universidad. La universidad se ocupa de esto, ¿no? Es la usina que produce conocimiento, incluso para que hoy tengamos IA. Sin la universidad la IA no hubiera sido posible, como institución, ¿no? Y sin el conocimiento que se produce en las universidades tampoco hubiera sido posible. Y ese conocimiento se enseña, se transmite a las nuevas generaciones, se recrea, se recicla, ¿no? Y avanza. Una de las cosas que nos suceden, ustedes saben que las empresas tecnológicas que producen IA no son nuestras, ¿no? Son empresas extranjeras, muy concentradas en algunos poquitos países, y cada vez más, ¿no? La concentración es cada vez mayor. Y hay una investigadora argentina que vive en Londres, pero es argentina, que es Cecilia Ricap, que justamente de lo que habla, y que a mí me parece que eso en las universidades lo tenemos que tener muy presente, es que el extractivismo que se produce con el uso de todas las herramientas digitales, IA o no IA, también se venía produciendo el extractivismo de datos, que ya es todo y plantea toda una problemática. A eso se le suma el extractivismo del conocimiento, ¿no? Y de lo que producimos el conocimiento en distintas latitudes, y cómo esas empresas se apropian de alguna manera de ese conocimiento, no tan legítimamente, ¿no? Porque es una apropiación ilegítima. Eso es lo que plantea, bueno, más dicho muy rápidamente, Cecilia, y a mí me parece sumamente interesante que ese sea tema de debate en la universidad. Eso a nosotros nos tiene que preocupar, y nos tenemos que ocupar de discutir sobre esto. Yo creo que ahora se está produciendo mucho conocimiento sobre los usos de la IA, el impacto de la IA en el trabajo, el impacto de la IA en la formación. Creo que en 3 años la proliferación de papers y de congresos ha sido tan prolífica como la IA, sí, ha sido la producción sobre la IA. Igual, ¿no? Te doy un dato sobre eso. Vos sabés que nosotros estamos en finales de octubre de 2025, porque esto se verá, vaya uno a saber en qué momento, pero en 15 días tenemos el Congreso del Sistema Flaxo, y en el eje de IA el 70% de los trabajos presentados son rastreo bibliográfico, porque claro, todavía para el conocimiento académico, científico,
es un tiempo muy corto Muy para poder cortito, 3 producir años, evidencias de claro. algo, sí. O sea, ¿cuánto resultado tenemos? Claro, Todavía ¿no? estamos Todo, ahí, sí. en esa etapa inicial. Sí. Pero digo, son debates que tenemos que tener. Yo creo, y los tenemos que tener también con nuestros estudiantes, no dejarlos afuera. O sea, este es un debate porque es la manera en que ellos pueden asimilar el uso de estas herramientas de manera crítica. Claro. Si no pueden mirarlo de manera crítica, si no pueden entender lo que está sucediendo, incluso supónganse los impactos políticos que tiene, ¿no? Bueno, si esto no puede ser tema de discusión en la universidad, y bueno, ahí nos estamos quedando atrás. Siempre llegamos un poco tarde, ¿no? Siempre. Cuando hay tecnologías nuevas, llegamos un poco tarde. Pero bueno, ahora tenemos que llegar menos tarde. Hay que apurarse un poquito para dar esos debates. Y la verdad, yo tengo algunas pequeñas experiencias. Y cuando esos debates se ponen en juego, por ejemplo, sobre el tema de evaluación, he tenido experiencias en la facultad donde trabajo, en ciencias veterinarias, y han sido absolutamente ricos, pero no en el uso de la tecnología, sino en hablar de la evaluación. Claro. Increíblemente. Claro. Y no es que nunca hayamos hablado, pero de pronto hablamos de otro modo, ¿no? Un docente en Uruguay, en una experiencia que tuve en la UDELAR, que, pobre, quedó tan angustiado porque era una experiencia donde trabajamos el tema de evaluación con IA. Fue en febrero. Era docente del campo de las ciencias sociales. Era hermosa la evaluación que él le pedía a sus estudiantes. Creo que era de historia, si no recuerdo mal. Un muy lindo trabajo. Les pedía hacer un trabajo práctico de investigación. En sus casas tenían que hacerlo durante no sé cuántos días, después juntarse, hacer una presentación. Bueno, entonces yo le pedí que la misma consigna, el mismo trabajo que le solicitaba a sus estudiantes, se lo pidiera a una inteligencia artificial. A ver qué hacía la inteligencia artificial. No me acuerdo si usó ChatGPT o cuál usó. Bien. Y entonces cuando terminó dijo, no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer de la vida, no sé qué hacer. Porque en un 85%, él me decía, un 85%, ponele un 90%, la respuesta era satisfactoria. Era como para probar el trabajo. Entonces dice, ¿y entonces qué hago? Porque para él, la forma como él evaluaba era sumamente creativa y desde el punto de vista pedagógico era muy constructiva. Claro. Apelaba a todos aquellos aspectos que nosotros ponemos énfasis como didactas en la evaluación y estaba muy bien encarada. Sí, quizás como la interpelación, lo que hay es una interpelación hacia la propia identidad en el rol que tengamos y en lo que hayamos elegido hacer. Entonces, eso creo que es lo que también incomoda, porque es una pregunta hasta ontológica, digamos, de quiénes somos y qué es lo que estamos buscando con lo que hacemos y para qué. Si otra o una tecnología que, como vos bien decís, es posible gracias al conocimiento humano, a la praxis humana, pero nos devuelve una pregunta sobre nuestra propia condición. Absolutamente. Que es súper interesante poder hacérsela y entender en todo caso, como decís, la complementariedad y pensar, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿O qué más podemos hacer que nos está planteando como desafío, digamos, esta tecnología? Esto fuimos hasta ahora, ¿qué más podemos hacer? Pero tal cual, porque yo le decía, no sé qué contestar, o sea, no sé qué decirte, pensemos juntos. Claro. Porque la verdad, la primera impresión es, no tengo una fórmula para decir, bueno, deberías hacerlo así o asá. Y no sé, vamos a tener que revisar. Revisemos si vale la pena evaluar esto. Claro, no sé. Claro. Por ahí es demasiado disruptivo plantear eso, porque bueno, de alguna manera tenemos que legitimar la aprobación de nuestros estudiantes que van a ser profesionales. Nosotros somos garantía de alguna manera pública de que el profesional que se recibe con un título cuenta con los conocimientos y capacidades necesarias para ejercer la profesión. Entonces nosotros en la universidad no podemos decir que no evaluamos a nadie nunca, pero bueno, vamos a tener que revisar qué significa eso. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo traducimos en una calificación? Que además es otro problema también. Todo tiene una formalidad que decís, ¿y esto qué representa en términos del aprendizaje real que un estudiante tuvo?
pero no son respuestas que le encontremos fácilmente, ¿no? Y no son culpa de la IA, porque son preguntas que ya estaban. Lo que pasa es que teníamos una coreografía aprendida, incluso la coreografía creativa la teníamos bien aprendida y hoy no nos sirve más. Mira, yo hace poco en una charla justamente usé esa metáfora, que creo que Zabalza escribió un libro sobre coreografías didácticas hace un tiempo atrás. Usé esa, pero aparte porque me gusta bailar, bailo, y entonces usé esa metáfora y les dije, de pronto aparece en escena un bailarín que baila espectacularmente bien y la verdad el coreógrafo tiene que cambiar la escenografía, tiene que cambiar las luces, tiene que cambiar el movimiento de los bailarines, algo en la escena va a cambiar. ¿Por qué? Porque apareció un bailarín que es excelso digamos, en la tarea de bailar, y bueno, algo tenemos que hacer con eso, o hacemos la misma coreografía de antes y lo dejamos al bailarín que haga su solo en el medio, y no, algo tenemos que hacer, ¿no? Lo que no cambia ahí por ahí es el deseo de bailar. Y yo pienso que puede cambiar eso, pero no hay una discusión, y eso me parece como lindo pensarlo también, porque queremos seguir haciendo arte o ciencia, pero en todo caso es preguntarnos cómo lo hacemos. Tal cual. Y bueno, ahí está el desafío. Miren, hay un grupo de gente, no sé si se puede mencionar alguna revista, ¿se puede? Sí. Bueno, seguramente conocerán la revista Anfibia, ¿no? Claro. Bueno, que además recibe el nombre de Anfibia es muy interesante porque mezcla lenguajes, por ejemplo, el lenguaje académico con el lenguaje periodístico, que son códigos textuales diferentes, pero los mezcla, y la resultante es muy interesante, porque resulta textos muy atractivos, ¿no? Que los académicos en general somos más acartonados, y además tenemos tantas normas que cumplir cuando presentamos un paper. También por eso es más fácil que nos puedan copiar, porque está todo tan estructurado. Claro. Entonces, para que seamos originales, tiene que ser una cosa, porque es difícil ser original con tanta, ¿no? Tanto corset. Entonces, bueno, Anfibia rompe un poco ese molde, porque muchos de los trabajos y las producciones que ellos publican son académicas, son producciones donde atrás hay un trabajo científico, un trabajo por ahí de mucho estudio, ¿no? No son solo ensayos en términos de hoy se me ocurrió esto tan bonito, lo escribí, no. Hay atrás todo un bagaje. Sin embargo, logran esa conjunción de lenguajes que hace que nos resulte interesante leerlos. Pero además, si ustedes han observado, estoy haciendo mucha publicidad, pero bueno, es el ejemplo que me viene a la mente más claro. Han observado las imágenes que se incorporan en esos textos, también son muy atractivas. Casi todas las imágenes están diseñadas por diseñadores gráficos y la inteligencia artificial. O sea, hacen un complemento de esa producción, siempre es un complemento entre ambas. Sí, además esos artículos discuten, o sea, eso mismo que discuten, lo usan y discuten sobre eso, entonces es interesante porque se retroalimenta, digamos. Pero a mí me parece un ejemplo, si pudiéramos decir, bueno, ¿en dónde encontramos esa cosa complementaria entre los saberes, que son saberes eruditos, que tienen que ver con la academia, que tienen que ver con producción científica, e incluso los saberes artísticos de un diseñador, y a la vez la IA haciendo ahí como de copiloto, ¿no? De verdadero copiloto? Para mí en Anfibia hay una síntesis muy interesante para estudiar, porque, bueno, tendríamos que hacer eso en nuestras clases, hacer algo más anfibio en ese sentido, ¿no? Nos acabas de dar una gran idea para nuestra materia, que enseñamos a diseñar materiales didácticos digitales. Bueno, nos acabas de dar una gran idea para pensar una vuelta. Ojo, si me preguntas cómo lo harías. No, claro, no sabemos, no importa, pero la idea es buena para pensarle una vuelta. Bueno, Fabi, la última pregunta para cerrar, aunque algo dijiste. Nosotros teníamos una pregunta de cierre que queremos hacerles a todos, que es, ¿qué de lo humano tenemos que conservar? Vos hablaste de creatividad, hablaste de ética. ¿Algo más? Sí, de intuición, diría,
a ver, no sé si llamarlo inteligencia emocional, pero todo lo que nos mueve la emoción, la pasión, ¿no? El interés, la intención. Todo esto no puede desaparecer. Nuestro mundo humano es eso. De hecho, la inteligencia artificial no hace nada si vos no le pedís que haga algo. O sea, desarrolla tareas que los humanos podríamos realizar, pero que la inteligencia artificial lo hace por ahí con más velocidad, en algunos casos más eficientemente, ¿no? Pero somos nosotros los que demandamos esa tarea. Entonces hay algo ahí de eso, y sobre todo en el caso de los docentes, ¿no? Y una vez la escuché a Elsa Esteves. Elsa Esteves es una informática argentina brillante que decía que lo que no hay que perder cuando uno utiliza cualquier tecnología es el propósito, el para qué. ¿Por qué estamos usando esto? ¿Para qué nos va? No solo para qué nos va a servir, sino para qué en un para qué más, como más de horizonte, más de visión. Bueno, no tenemos que perder la visión. La IA puede tener una visión como nosotros, de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que necesitamos. Me parece que eso es lo más humano que yo creo que podemos conservar, que tenemos que conservar. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que en las universidades tanto los docentes seamos capaces de transferir esto a nuestros estudiantes y para que los estudiantes adquieran este tipo de habilidades, ¿no? Supongamos la habilidad de visionar. Bueno, en la Argentina es muy difícil visionar. Eso no vamos, o sea, claro, ¿no? No nos vamos a aislar del contexto, pero eso es, no, yo creo que es muy creativo. Por eso somos tan brillantes cuando vamos a otros lugares del mundo donde sacamos conejos de la galera todo el tiempo. Visionar en condiciones paupérrimas para poder visionar es ya toda una odisea. Pero yo creo que todo eso es lo humano que es imposible perder. No podemos perder eso, ¿no? Y la capacidad de sentir, gente, porque, vamos, nosotros sentimos. Hoy tuve una reunión antes de venir acá, donde había una situación que era éticamente reprobable por parte de un estudiante de posgrado, y estábamos en un grupo de directores de posgrado discutiendo qué hacemos con esta situación. ¿Y qué nos provoca? Había sido muy insultada una profesora, era una situación muy difícil. Bueno, ¿qué nos provoca esta situación a todos nosotros? ¿Cómo nos hace sentir? No pensar solamente, sentir. ¿Qué sentimos frente a esto? Después vemos todas las cuestiones éticas y morales y los protocolos y legales y todo lo demás, pero nosotros sentimos, si le pedimos a la IA, le planteamos el problema, nos va a dar una respuesta. Todo bien, pero nada va a tener que ver eso con un sentimiento, con una emoción, ¿no? ¿Esto nos disgusta? ¿Esto nos enoja? ¿Esto nos pone mal? Bueno, eso es algo, o bien, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, eso es algo que me parece que no podemos perder. No tenemos que perder, ¿no? Bueno, Fabi, ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Mary, también por acompañarme. Bueno, este fue nuestro primer episodio. Esperamos que disfruten los próximos. Esto no es una IA, conversaciones humanas sobre inteligencia artificial.